Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. sí juro, sí juro, sí juro, Sí, juro. sí Sí, juro. Sí, juro. juro, sí juro, sí, 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 juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, sí juro. sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la verdad. Pero esto que estamos viendo acá, bueno, preguntarse en principio si puede Milei revivir la épica de 2021, la épica de 2023. Y esto que planteamos acá, que es la cuerda floja del relanzamiento del pacto del cambio de época. En 2023, en 2021, incluso algunos dicen, pero sobre todo en 2023 se sella un pacto hacia un cambio de época del país. No es un cambio de gobierno nada más, es un cambio de un régimen en general, donde el actual presidente de los argentinos, nos planteó a los argentinos un cambio rotundo de todas las formas de cómo se hacía política hasta ese momento. Incluso vino con sus propias formas disruptivas, digamos, en los insultos, en un montón de cosas, con las que dijo, bueno, yo también vengo a implantar otras formas en este sentido también. Eran todos más políticamente correctos, algunos se pegaban, que esto, que el otro y demás, pero él vino y dijo, voy a romper también con eso. Una más de las cosas que nos prometió, que digamos, planteó como un cambio de cómo se iba a hacer las cosas hacia adelante. Después algunos hacemos el análisis, lo hemos hecho acá largo y tendido, no es necesario que lo haga ahora, de todas las cosas que sí se han cambiado y de todas las cosas que no se han cambiado y que se deberían avanzar, y las cosas que no se han cambiado porque no hay voluntad de cambiarlas, que esas son las peores, esas son las más preocupantes. Entonces, en principio habría que plantearse qué hay que hacer para revivir la épica de 2021, la épica 2023. Esto nace, esta apertura de sesión, esta editorial que les traigo, nace a partir de este fin de semana. El gobierno se tomó un tiempo, empezó a armar su respuesta a las elecciones del 7 de septiembre pasado, del domingo 7 que tuvieron, y empezaron a dar una respuesta con lo siguiente que se va a ver ahora en pantalla. Esto que decimos de reconstruir la épica con la sociedad. Bueno, aquí el gobierno se plantea dos reconstrucciones de la épica en principio. Lo que pasó este sábado en Córdoba,
un reencuentro con las multitudes, con la militancia, en un multitudinario evento en Córdoba, y un Movistar Arena. Un Movistar Arena de vuelta. El presidente que ya llenó como 2 o no sé si 3 también, no me acuerdo si en 2021 llegó a ser uno. No, en 2021 fueron los Lesama, en 2023 fueron los Movistar Arena. Bueno, 2 Movistar Arena llenó. Y ahora se quiere proponer volver a llenarlo, volver a reconectar con esa épica, con ese escenario, con toda la energía que lo catapultó al lugar que tiene hoy en día nuestro presidente. Tenemos la siguiente imagen para poder graficar, ver un poquito de esto. Bueno, acá está el Movistar Arena. La excusa va a ser, todos sabemos que va a terminar siendo un evento de campaña, pero la excusa es la presentación de un libro del presidente, uno más de la colección, La construcción del milagro. No sé si podemos ir jugando, a veces cambiando capaz la cámara para... a veces no llegamos a hablar todas las cosas antes y hoy estuve muy accidentado. De vuelta, problemas administrativos del hermoso edificio en el que me encuentro. Ya incineraremos eso algún día. Bueno, cuestión. Lo que les decía, esto que se ve acá, La construcción del milagro, el nuevo libro del presidente Milei, en el que intentará resaltar los grandes logros de su administración y los va a exponer ante su militancia, algunos periodistas, personas en general que quieran asistir. No sé, pusieron un link de acceso público. Y después está lo que pasó en Córdoba este sábado, que tiene sus matices, la verdad. Yo había visto unas fotos al principio, unos videos que yo dije es impresionante, no sé qué, pero después me encontré con otras en las que no estaba tan enardecida la cosa como antes, entonces me pareció interesante ver esta comparativa. Primero también llamando la atención sobre un punto, el flyer que lo puse ahí muy chiquitito arriba, pero se ve lo suficiente para entender, decir, bueno, ¿cómo quieren reconectar? El otro día lo hablábamos con nuestro invitado aquí, Roberto García Moritán, que él decía... que le parecía que Milei tenía que reconectar con una esencia muy básica de su persona, de lo que viene a representar, de la empatía, tenía que reconectar con todo eso. Bueno, y ahí veíamos este Milei que quiere mostrarse más empático en el abrazo con la gente, en el encuentro con la gente, con la sociedad. Eso es lo que está intentando hacer hasta ahora el presidente Milei. Esto que vimos acá, entre lo de Córdoba y lo del Movistar Arena, estos dos escenarios en los que se empieza a plantear esta reconexión de la épica con la sociedad. Ahora pasemos a lo siguiente. Tenemos un anuncio que se hizo hace no mucho tiempo, ayer, el vocero presidencial y encargado de la comunicación del gobierno, Manuel Adorni, habló de las retenciones. Y acá tenemos los tweets. La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos, no lo vamos a permitir. Por eso, con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este periodo, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos. ¿Qué quiere decir esto? Liquiden a más no poder, que necesitamos todos los dólares que hayan habidos y por haber. Y encontraron en la baja de las retenciones absoluta para todos los granos, que después, como ven en el tuit ahí abajo, se le suman también las carnes avícolas y las bovinas, también hasta el 31 de octubre de 2025. Por lo menos, algunos empiezan a anunciar que podría llegar a ser un anuncio que se quede, pero no es muy probable también porque las cuentas no le cierran al gobierno con los números, con la cuestión fiscal como está hasta hoy en día. No creo que vayan un paso más y en este momento se pongan a hacer retenciones cero ad eternum. Lo hacen en este momento como una medida, hasta ellos mismos la reconocen electoralista, pero la novedad, y lo vamos a hablar quizás después con Franco, es que muchos gobiernos en otros momentos de la historia, en una situación electoralista de desesperación, de desconcierto, de necesito dólares, necesito salvarme hasta las elecciones para que la cosa esté ordenada, pueda pasar, porque siempre van a haber tensiones electorales, no importa quién gobierne, no importa cuán bien, mejor, más peleado, menos peleado, más conectado o no tan conectado esté con su militancia, con el pacto el pacto electoral que lo llevó a ese lugar. No importa todas esas variables, siempre va a haber turbulencia electoral, sobre todo todavía que no podemos encauzar el barco a estar en una estabilidad que nos permita que no tengamos esta realidad de hoy en día.
Bueno, dicho todo eso, ahí está el señor Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, que ha sido uno de los principales aliados del gobierno nacional, pero que también se ha visto muchas veces perjudicado él desde su posición de presidente de uno de los sectores más representativos del país, el campo, nuestro campo pujante, pero viendo que todavía, bueno, hay un montón de medidas que el campo quiere que no se estaban avanzando. En su momento se había anunciado una baja de retenciones, una quita de retenciones que ya venía para quedarse al parecer, después de que tanto algunos agitaban con que, y ya lo vamos a poder profundizar quizás en otro momento, pero que tantos hablaban de que iban a volver las retenciones más fuerte que nunca, que le iban a poner no sé cuánto, el techo de no sé cuánto. Bueno, no pasó, se fueron aflojando con eso y ahora encima en una situación de crisis pasa esto. Bueno, acá está Milei queriendo reconstruir una épica con, en principio, el campo, pero podemos ver quizás a partir de esto algo que el gobierno quiere llegar a mostrar más adelante, que es reconstruir una épica con el empresariado argentino, con la producción, para poder reactivar la producción, que es algo que también le preocupa a este gobierno, que en este momento se ve que, bueno, no hay tantos brotes verdes por todos lados. Bueno, vamos a lo siguiente que se tiene aquí para ver, la siguiente imagen. ¿Qué es esto de acá? La reconstrucción de una épica con el mundo de las finanzas, con el exterior. Lo vemos en estas fotos que son de recién salieron, básicamente. Bueno, salvo las otras dos. Estoy hablando sobre todo de la de Milei y Trump, que tuvieron una reunión recién en Nueva York con los equipos económicos de ambos lados, con el secretario del Tesoro. Todas estas tres situaciones que se ven acá, que estamos viendo. Foto y endorsement, apoyo profundo de Trump. Fotos y endorsement profundo del secretario del Tesoro de Estados Unidos. No es poca cosa en el mundo de las finanzas, en el capitalismo actual, pesa muchísimo y está dejando una señal, un precedente muy interesante. Ni a Macri le dieron el salvataje que le están por dar a Javier Milei, ni con Macri se la jugaron tanto, y era el mismo gobierno, era el gobierno de Trump el que ayudó a que llegue más y más plata, la deuda, los rollovers, etcétera, etcétera. Bueno, y el discurso, porque todo lo otro no depende de él, de su gestión económica. A ver, se hablaba de que el Tesoro de Estados Unidos podía llegar a apoyar a la Argentina de una manera inusitada, hace mucho tiempo que no se veía una cosa así, inaudita. Y digamos también el apoyo de Trump era casi que descontado, pero tenían que darse los escenarios, las situaciones, todo, y todo se está dando para que en este momento el presidente Milei recupere el foco internacional. Lo vemos ahí con este discurso que va a dar después, no sé si usará el mismo traje o no, pero digo, foto del año pasado es esta, de su primer discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, le tocará dar un discurso nuevamente en el que tendrá que resaltar sus logros, tendrá que reconstruir el vínculo, la épica que quiso construir en algún momento con muchos en el mundo que lo empezaban a ver como un salvador de Occidente, como una persona que pondría en un nuevo estandarte Occidente una luz, el faro del fin del mundo y demás. Bueno, está todavía por verse, hay mucho trabajo por hacer, pero aquí está el presidente Javier Milei intentando reconstruir la épica con el mundo de las finanzas, pero sobre todo con el exterior, con el plano por fuera de la política nacional, que a veces queda muy chiquita, que a veces se nota lo relevante que es el mundo exterior. Entonces tenemos estos tres escenarios: una reconstrucción de la épica con la sociedad, una épica con el empresario argentino y una épica con el mundo de las finanzas y el exterior. Y a mí me gustaría hacer algunas apreciaciones, que si bien me parece que hay muchas de estas cosas que pueden llegar a darse, la verdad que lo que vimos recién de Córdoba no mostraba muchas señales de que estaba tan recuperada esa épica. A ver, cuando fue, y es verdad que algunos dicen, en honor a la verdad, hay que decirlo, uno es un inicio de campaña nacional, pero de diputados, y otro es un cierre de campaña presidencial. Siempre las presidenciales terminan convocando más a la gente a votar, a participar, a militar, a ser voluntarios, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras, no es un detalle menor observar las fotos comparativa 2023 a 2025, no se veía la misma épica, el mismo escenario del todo. Bueno,
lo mismo, no sé qué pasará con este Movistar Arena, si podrán reconstruir ahí una de esas imágenes o mermará, digamos, el apoyo y demás. Lo de las retenciones, bueno, más allá de ser una medida electoralista, es una llamativa medida electoralista y puede llegar a dar buenos resultados para la estrategia que tiene el gobierno en este momento. Y lo que yo le tengo más fe hasta ahora de cómo pueden llegar a reconstruir una épica es en el terreno internacional. No creo que la puedan llegar a reconstruir del todo, pero sí que puedan un poquito avanzar en ese camino. Ahí lo vemos el tweet, la truth, el truth de Donald Trump, porque así como nosotros decimos toda la verdad, bueno, el señor Donaldo y Donaldo Trumpo le dan mucha importancia a la verdad, y tan es así que cuando Twitter censuraba a todos a mansalva, armó una red social que la presentó en 2023, 2022, la verdad que no me acuerdo bien qué año, que se llama Truth Social, y a veces todavía la sigue usando muchísimo para comunicarse con su militancia o comunicar las cosas que le interesan del gobierno. A veces sigue usando Twitter, pero donde sigue tirando la papa caliente termina siendo siempre en Truth, en su propia red social. Bueno, y después teníamos lo que vimos recién del comunicado de Tesoro. Eso yo creo que lo otro es más simbólico, lo que vimos recién de Trump es más simbólico. Esto es la papa caliente, esta es la verdad de la milanesa, y acá es donde se va a ver realmente si las buenas relaciones que ha tenido Milei con Estados Unidos rendirán sus frutos, no solo para él, para su gobierno, sino para el resto de los argentinos que votamos un cambio de época y para el resto de los argentinos que no lo votaron también, o sea, para la totalidad de los argentinos, que es para lo que se supone que se está trabajando. Pero avanzando en esta apertura de sesiones, y ahora sí ya no vamos a necesitar ninguna imagen, me parece interesante observar algunas de estas cuestiones. Si bien algunas de estas cosas que vimos acá volvieron a enamorar y generar una ilusión que algunos empiezan a hablar de un regreso de la épica de 2021-2023, yo creo que se van a dar cuenta tarde o temprano que con eso solo no basta, porque pueden ganar, pero pueden perder también votantes y estar a un paso del kirchnerismo en 2027, lo cual sería un fracaso estrepitoso en lo que se vino a plantear el gobierno, que es dejar al kirchnerismo y a la casta atrás como un viejo recuerdo, que sean un abismo, que lo sobrepasamos y que nunca más va a volver a la Argentina. Bueno, si las elecciones de este año terminan un poquito reñidas ahí en la contienda, y se va a ver que quizás le estamos dejando la puerta abierta al kirchnerismo, a lo peor de la casta, para volver en 2027, y eso no sería bueno para el gobierno, porque no va a mandar una buena señal ni para los argentinos ni hacia afuera, sobre todo, que es donde también más importa y resuena el golpe de las elecciones. Para ganar y superar con creces esto que hay en toda la política, digamos, una especie de radicu-kirchnerotrotskismo, así como una submetrocleta, pero de la casta, todos juntitos hacia el abismo nos llevan. Bueno, para poder ganar y superar con creces a ese rejunte de inviables, para que el cambio de época que buscan el 60% de los argentinos sea realidad y sea irreversible, como decimos muchas veces acá, hace falta una revisión mucho más profunda que esto. Y aquí acerco algunos tips, algunas ideas, si alguien las quiere llegar a escuchar, quien quiera oír que oiga, como quien dice, porque si queremos, si la búsqueda del gobierno es relanzar el Pacto 2023, hay que ser conscientes y hacer conciencia de lo siguiente, de los distintos puntos que puedo llegar a mencionar y que pueden servir. El primero es que el cambio no le pertenece a Milei. Él lo encarna en este momento porque es el líder de la revolución cultural, de la política, pero no se trata de él. Eso en 2023 era clarísimo, era todo por el cambio. Hoy es todo por el líder, y están pifiándola si miran las cosas de esa manera. No es que la gente se tiene que movilizar por el líder, por Javier Milei. No, Javier Milei se tiene que movilizar por la gente. Es al revés. Milei tiene que reconquistar a la gente que no conquistó en este momento. Entonces tiene que ser de vuelta todo por el cambio, todo por la Argentina, no todo por el líder circunstancial de este cambio de época, sin quitarle mérito. Digo circunstancial porque digo en algún momento él no va a estar, pero el cambio de época tiene que seguir, tiene que profundizarse, no es algo
algo que puede terminar en 2 mandatos de presidencia, ni de él ni de nadie. Bueno, entonces para ahí hay que volver a una base sustancial para poder reconfigurar la mirada del gobierno frente a absolutamente todo, absolutamente todo. Si no está eso, muy difícilmente esté todo lo demás. Yo creo que otra cosa que tendría que ser una buena señal del gobierno es que se reincorporen todos los expulsados en el gobierno y que se los incorpore también a muchos de ellos en la labor gubernamental, en los proyectos políticos, de cara a elecciones a gobernador, jefe de gobierno, diputados y senadores 2027, que se amplíe la mesa, como en algún momento lo supo ser, bueno, que se amplíe mucho más la mesa que hay hoy en día para el cambio, digamos, básicamente, para el partido que está queriendo representar el cambio, bueno, que lo empiece a representar reincorporando a todos los que guillotinó, cuando hubo toda esa doctrina oscurantista de Karina Milei, bueno, dejémosla atrás a esa doctrina oscurantista y reincorporen a todos los que en algún momento fueron guillotinados. Y se los puede ir reincorporar en el gobierno, en alguna función en la que puedan ser útiles al cambio de época, y también hacia adelante, en proyectos electorales hacia adelante, en pensar, bueno, ¿quién de ellos puede representar mejor tal lugar, tal otro lugar, tal otro lugar? Perfecto, vamos, miremos hacia adelante, como dice el presidente. Ideas. Martín Menem podría también, en una idea, volver a ser diputado. Yo creo que le haría muy bien que vuelva a ser diputado, un baño de humildad y un cambio, un recambio también para la Cámara de Diputados, y que la coalición de gobierno ampliada elija una representación justa entre sus distintas vertientes. Ahora que se reincorporan muchos de los espacios que fueron guillotinados, bueno, empiezan a elegir una representación justa entre todos esos distintos caminos de la vida de la política, de las líneas internas, de los intereses. Mejor aún quizás si el próximo presidente de la Cámara o la próxima presidente de la Cámara de Diputados fuera una persona que fuera guillotinada y destratada también por este gobierno. Yo creo que importantísimo, ineludible, para que el cambio de época pueda reconfigurarse y reconstruir esa épica y reconstruir ese vínculo y demás, bueno, también tiene que reconstruir su vínculo con la vicepresidente de la Nación, vicepresidente a la que votamos. Mucha gente votó a esta fórmula por Victoria Villarruel. Hay gente que no. Hay gente que al revés, hay gente que no le gustaba, pero era en una combinación, ya lo hemos explorado en otra apertura de sesión, en otra editorial, una combinación que le daba un poquito a distintos grupos y hacía que llegue el resultado que llegó después, el convencimiento generalizado para el pacto social que vimos en 2023. El presidente yo creo que tendría que entonces reunirse, promover reuniones entre el jefe de Estado y la vicepresidente en Casa Rosada, en Olivos, en donde quieran, en un café, no me interesa, pero tendrían que empezar a reunirse y a ojos del público también. El presidente debería reunir a todos los que conformaron La Libertad Avanza desde 2021, desde 2020, en Olivos, en un almuerzo especial. Estoy hablando de comunicadores, estoy hablando de diputados, senadores, legisladores, candidatos a la pindongueta. Tiene que reunir a todos los que han conformado este espacio de 2021, sobre todo los que lo hicieron desde el vamos, ¿no? Los que se sumaron a mitad de camino. Y el gobierno, sobre todas las cosas, tiene que aprovechar una oportunidad histórica que tiene con esta situación, una derrota te pone en una crisis, te pone en el camino de una oportunidad también, que es relanzar el gobierno, como ya lo hemos hablado anteriormente, pero profundizar en algunas áreas muy interesantes, como por ejemplo, relanzar el Ministerio de Defensa, quizás como Ministerio de Guerra, si les interesa, porque algunos empiezan a hacer la comparación con el cambio de Ministerio de Guerra en los Estados Unidos. Bueno, el foco tiene que ser la revitalización de todas las Fuerzas Armadas en miras al vaciamiento, al vaciamiento que se ha dado durante el kirchnerismo, el kirchnerato, y en miras también al vencimiento del Tratado Antártico, que no es poca cosa.
el ministro de Defensa tiene que ser una persona que considere a eso como la principal amenaza, la principal preocupación que tiene la Argentina de los próximos 20 años para adelante, por lo menos. Debe ser una persona de amplio conocimiento de las Fuerzas Armadas y de las necesidades de la Argentina ante cualquier conflicto. Un plan de defensa de la frontera norte profundizado y ampliado también, ¿por qué no? Tendría que plantearse entre el Ministerio de Defensa y el relanzamiento también del Ministerio de Seguridad. Relanzar el Ministerio de Economía. Esto yo no lo digo más. No es, aparte, necesariamente contra Toto Caputo y muchas de las gestiones que ha tenido interesantes en este tiempo también. Algunas otras no tanto, pero creo que el ministro de Economía tiene que ser una persona que mire hacia adelante. Ya se viene hablando de cuándo va a ser el cambio de ministro de Economía. Bueno, tiene que venir un economista, una persona especializada que sepa tener también la muñeca política para proponer y para plantear un plan económico con la visión impresa del gobierno hacia 20 años en el futuro. Mucho del cuerpo técnico de Toto Caputo, inclusive el mismísimo Toto Caputo, se tiene que mantener sólido con la tarea de mantener el superávit fiscal y trabajar también en tándem con este nuevo ministro. Pero este nuevo ministro tiene que traer la visión, la agenda del cambio para el país. No, lo que hubo hasta ahora es una contención. Es una contención. Incluso lo que estamos viendo con las grandes relaciones con Estados Unidos y esto, que swap, que no sé qué. Bueno, sigue siendo una contención. Necesitamos una mirada hacia adelante. Y después tienen que, relanzar la Libertad Avanza en sí como partido. Karina Milei, Martín Menem, tienen que dejar de ser los conductores y se tienen que llamar o a elecciones internas con los expulsados adentro y teniendo también su propia línea política, o directamente que el presidente Javier Milei se haga cargo de su conducción, la conducción en la que lo pusieron 14 millones de argentinos y contando. Relanzar la Libertad Avanza en Cava es crucial. Pilar Ramírez no puede ser más jefa de bloque y debe quizás ahí anunciarse a Manuel Adorni, que por lo menos mucha gente lo conoce más como un liberal de historia, como un responsable de ese área. Ramiro Marra debería volver a unirse al bloque también hasta la terminación del mandato. Muchos de los que también dejaron el bloque, toda la conformación de este cambio, tendrían que poder reconfigurarse de vuelta. El gobierno tendría que llamarlos de vuelta. Y relanzar la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Bueno, Sebastián Pareja debería dejar de ser el presidente del partido. Tendría que dar un paso al costado, incluso aunque se lleve a los tipos que puso ahora en el Congreso, sí, aunque se los lleve. Después, total, de alguna manera van a arreglar estos. O sea, no arreglen, no me interesa. El asunto es que arreglen el vínculo con la sociedad. Y Sebastián Pareja es un callo en el medio que va a seguir estando hasta que lo saquen. Y cuando lo saquen, tal vez sea demasiado tarde y le den más poder del que ya tiene en este momento. Entonces, ¿por qué no cortan por lo sano y dicen, estamos metiendo un tipo en la lista de diputados que no va a ser nuestro, o el mismo día de las elecciones dicen, lo vamos a desafectar, qué sé yo? Ideas. Algunas son muy extrañas, sí, pero quizás sabés que lo que pueden hacer, que mientras vos perdés un poquito por el lado de un poquito del músculo político que querías ganar, porque le dejaste tantos lugares en las listas a Pareja, lo ganás en reconectar de vuelta con la sociedad. ¿Y quién te dice? Podés meter más gente que no sea la de él también. ¿Quién te dice? Relanzar la Libertad Avanza en las provincias también me parece crucial. Incorporar nuevamente las estructuras que se despegaron del espacio pero que representan un camino similar. Negociando también con algunos gobernadores clave para profundizar la reforma del cambio de época en estos 2 años que vienen y en los que vendrán. Trazar una hoja de ruta con ellos, porque ellos van a tener sus intereses políticos y el gobierno también. Pero si trabajan como estaban hasta hace un año, trabajando en una hoja de ruta más o menos en conjunto con algunos de los gobernadores clave, y quizás hacia adelante puedan hacer algo más interesante como ahora. Esto es básicamente que se relance la Libertad Avanza como frente, que se reincorporen los partidos, los sellos, las estructuras, los espacios que apoyaron en 2021-2023, promoviendo reuniones y encuentros que junten a juventud, 3 patas, juventudes, territorio político y comunicadores. Tenés esas cosas, tenés todos esos orocrux, y yo creo que el gobierno puede llegar a relanzar el pacto del cambio de época. ¿Ves alguna falla en todo lo que estoy diciendo? Sí, que muy probablemente el 5% de lo que yo estoy diciendo es muy poco probable todavía ese 5% que lo vayan a aplicar, imagínate el resto. Entonces, yo creo que por lo menos hay que tener una mirada positiva de cómo podrían cambiar un poquito el timón. ¿Lo va a hacer el gobierno? Yo no lo creo en este momento, pero no sé.
¿No sería bueno que alguien una vez escuche y tome nota? Porque si piensan que los problemas se arreglaron porque pusieron una mesa en medio de los mariscales de la derrota, que lo vio todo el mundo y que fue una vergüenza ajena total, y tiran un par de mangos ahí con lo que dijeron de la discusión del presupuesto, bueno, yo creo que están lejos de la discusión. Falta, como dijimos en la apertura de sesiones de la semana pasada, falta muchísima más muñeca política. Muñeca política. Bueno. Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí Sí, juro. juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro.